Este tema se llama análisis de las relaciones entre unidades de tiempo. ¿Vale? Entonces, a ver. Ya estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Así se llama nuestro tema, análisis de las relaciones entre unidades de tiempo. ¿Ya lo anotamos? Bien, entonces pasamos a la información. Tenemos aquí, chicos, que para medir el tiempo se necesitan de dos cosas, una unidad de medida y de un mecanismo que por un movimiento regular reproduzca dicha unidad de medida. Entonces, el mecanismo que se utiliza, pues, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el reloj. Y la unidad principal de tiempo, pues es el segundo. Un segundo se escribe de esa manera, el 1 y la S, ¿vale? Van haciendo sus anotaciones, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, tenemos, como bien sabemos, chicos, que un día es igual a 24 horas. ¿Y te acuerdas que algo habíamos hablado en geografía, que es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta completa alrededor de su propio eje? Y que la Tierra tarda, ¿cómo se le llama, perdón, a este movimiento cuando la Tierra gira sobre su propio eje? ¿Movimiento de traslación? ¿De traslación o de rotación? De rotación. De rotación. De rotación. De rotación. Rotación. El movimiento de rotación es cuando la Tierra, habíamos dicho, que gira sobre su propio eje, ¿vale? Y entonces el movimiento de traslación es cuando le daba la vuelta alrededor del Sol. Y habíamos dicho que la Tierra tarda 365 días y 6 horas aproximadamente en darle una vuelta completa alrededor del Sol y que por eso se acordó medir que un año es igual a 365 días y que cada 4 años se agrega un día menos un año bisiesto que era igual a 366 días. Pero entonces es cierto, cuando se gira sobre su mismo eje es el movimiento de rotación. Y el de traslación habíamos dicho que es cuando le daba la vuelta alrededor del Sol. Entonces, ya tenemos esos datos. Tenemos también otras unidades de tiempo que son las siguientes. ¿Tú sabes cuántos minutos tiene un segundo? 60. 60. Bueno, entonces ya lo 60. tenemos. Así es, y lo tenemos aquí. Un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, la forma de cómo abreviarlo lo tenemos ahí entre paréntesis. El 1, la palabra minuto nada más es min, igual a 60 segundos. Dijimos que nada más colocábamos la letra S. Entonces, una hora, ¿a cuántos minutos equivale? 60 minutos. A 60 minutos. ¿Alguien sabrá cuántos segundos tiene una hora? 360. 360. Muy bien. Y la abreviamos de la siguiente manera. Habíamos dicho que la palabra hora la abreviamos con la H o también puede ser HR, ustedes lo han visto. Y minutos con min. Entonces dijimos que una hora es igual a 60 minutos. Un día es igual a 24 horas. Imagínate si yo te dijera en un día cuántos segundos hay. Serían bastantes segundos. Un año normal es igual a 365 días. Un año bisiesto, habíamos dicho que es igual a 366 días. ¿Vale?
Un lustro, y estamos hablando ahora de más tiempo. Si te das cuenta, estamos hablando del que es el más corto de tiempo a lo que es a lo que es mayor. Entonces tenemos que un lustro es igual a 5 años. Una década es igual a 10 años. Un siglo es igual a 100 años y un milenio a 1000 años. Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda de lo que equivale cada uno de ellos? No, maestra. ¿Lo están anotando? Sí. Sí. Vayan, anoten todo esto y ahorita continuamos. Mientras tanto, a ver. Bueno, sí, sí es toda la información del minuto. Desde los segundos, fíjate cómo empezamos. Los segundos, minutos, horas, días, todo lo que... Y eso, bueno, de un día nos faltó a lo mejor, las semanas, los meses. Ya de ahí nos vamos al año, el lustro, la década, un siglo, un milenio. ¿Ve? Entonces, pues así son las unidades de tiempo, son importantes. ¿Quién me dice por qué son importantes las unidades de tiempo? ¿Nadie? Porque si no, no sabríamos qué hora es. Así es, porque no sabríamos qué hora es. Y de hecho, mm, las personas que de hace muchos millones, miles de años, antes no tenían estos sistemas como nosotros, de que puedes medir el tiempo puedes saber pues el tiempo por medio de un reloj, por medio de un cronómetro. Antes no tenían esos sistemas. La gente de antes se dice que medía el tiempo, se daba cuenta, pero por medio de los rayos del sol. Entonces, por medio del sol es que ellos sabían, pues si ya eran, por ejemplo, las 12, las 3, las 6 de la tarde. Ellos se guiaban por medio de eso. Y pues ahora ya tienes ese sistema donde puedes observar la hora, con cuántos minutos, cuántos segundos. Ya con el paso del tiempo y con el avance tecnológico, pues, es otra de las ventajas en ese sentido. Bien, ya puedo pasar a la siguiente, ¿verdad? Ya. Ok, entonces continuamos. Tenemos ahora esa tablita que nos habla, bueno, es similar a lo que te acabo de comentar, a lo mejor tú nada más agregas los primeros que es la era y la edad. En la unidad de tiempo, la era, su equivalente es que era muchos milenios, muchos, sin una cantidad fija. O sea, muchos miles de años, y nos damos cuenta en milenios que son 1000 años. La edad varía, en edad según varía los siglos sin una cantidad fija. Por ejemplo, cuando hablamos que la edad media, que la edad antigua y todo eso es cuando son varios siglos. Siglos quiere decir que un siglo hemos dicho que es igual a 100 años, entonces si en la edad te digo varios siglos, quiere decir que era arriba de 200, 300, 400, 500 años. La década habíamos mencionado que es igual a 10 años, el lustro a 5 años, un año pues a 12 meses, 365 días y 4 horas. El mes, bueno, el mes es variable según los días. Hay meses que tienen 28, 29, 30 o 31 días. Quiere decir que no todos los meses son de la misma cantidad de días. Semana, pues ya sabemos que es igual a 7 días. Un día es igual a 24 horas. Una hora es igual a 60 minutos o 3600 segundos.
Un minuto es igual a 60 segundos. Y el segundo, bueno, ahorita vamos a checar su equivalencia. Tenemos que para transformar las unidades de tiempo, se pueden utilizar las horas, los minutos y los segundos, multiplicando o dividiendo por 60 según corresponda y tal como se muestra aquí. Tenemos las horas, los minutos y los segundos y todo nada más es multiplicarlo por 60 porque habíamos dicho que una hora es igual a 60 ¿qué? Minutos. Minutos. Y un minuto es igual a 60 ¿qué? Segundo. A 60 segundos, ¿sale? Entonces, tenemos ahora que hay unidades que son más pequeñas que el segundo. Si tú pensaste que el segundo era la unidad más pequeña, pues no. Hay algo que se llama el decisegundo, que es la unidad de tiempo que equivale a la décima de un segundo y se abrevia DS. Entonces, un decisegundo es igual a 0.1 segundo, ¿vale? Entonces, los cronómetros comunes miden los decisegundos. Los cronómetros, un reloj de pared y eso, pues, va a estar más complicado que ahí lo puedas observar. Hay otro que también se llama centisegundo, que es la unidad de tiempo que equivale a una centésima de segundo y se abrevia CS. Entonces aquí los cronómetros comunes pueden medir los centisegundos que han transcurrido. El milisegundo, que ese es otro, es la unidad de tiempo que corresponde a la milésima fracción de un segundo. A la milésima, imagínate. Y tenemos que su simbología, al igual que otras milésimas partes de distintas magnitudes, como pudieran ser la masa o la longitud, viene especificada mediante el milisegundo, que el milisegundo es la unidad de tiempo que corresponde a la milésima fracción de un segundo. ¿Vale? Entonces tenemos también que el milisegundo es la unidad de tiempo que corresponde, bueno, aquí ya habíamos dicho la milésima fracción de un segundo. Ahora, de acuerdo a la agrupación de años, tenemos lo siguiente. Un bienio es un periodo equivalente a 2 años, ¿vale? Trienio, porque si te das cuenta, bi es como de 2. Cuando te digo bimestre, estamos hablando de 2 meses. En este caso de bienio es un periodo equivalente a 2 años. Trienio, pues proviene de la palabra 3 y te está hablando en este caso que es un periodo equivalente a 3 años. El cuatrienio o cuadrienio es un periodo equivalente a 4 años. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a continuar con esos. El lustro o quinquenio es un periodo equivalente a un tiempo de 5 años. Sexenio es equivalente a 6 años. Septenio es un periodo equivalente a 7 años. Octenio u ochenio es un periodo equivalente a 8 años. Novenio es, si te das cuenta, es como primero, segundo, tercero y todo eso. Entonces, novenio es un periodo equivalente a 9 años y el decenio o década es un periodo equivalente a 10 años. De ahí nos vamos con el oncenio, que es un periodo equivalente a 11 años, y docenio es un periodo equivalente a 12 años. ¿Ya te diste cuenta cómo va la pronunciación conforme a los años a los que equivale? Sí. Entonces, todavía continuamos un poquito más. El quindenio es el periodo equivalente a 15 años. El decalustro es un periodo equivalente, pero ahora es a 50 años.
El siglo o centuria es un periodo equivalente a 100 años. Y el milenio, bueno, ya lo habíamos dicho que es igual a 1000 años. Entonces yo te pregunto aquí, por ejemplo, de acuerdo a los años que tú tienes ahorita cumplidos, ¿cuál sería el que a ti te correspondería? Década. ¿Década? Sí. Mm, o sea, tienen 10 años. ¿Alguien ya está en el oncenio o novenio? ¿Nadie? Yo tengo decenio. Decenio, de 10 años. Muy bien. Sí, Yo la mayoría tengo, estaba yo tengo novenio, maestra. novenio. Ah, muy bien. Sí, estaban, por lo que recuerdo de sus documentos, están entre novenio y decenio. Nadie tiene todavía oncenio. Ya cuando pasen a sexto, estarán en oncenio o inclusive, para cuando pasen a sexto, los de novenio estarán en oncenio, yo creo, y docenio, los que estaban en decenio o algo así. Pero bueno, entonces tenemos los instrumentos de medición y cómo se mide el tiempo. Tenemos algo que es el reloj de agua, que bueno, aquí tenemos que lo inventó un griego y que es para superar el problema de la medida del tiempo en las noches y días nublados. En este reloj de agua se basaba en la caída de un chorrito de agua que caía en un recipiente llamado clepsidra, y este posee un pequeño agujero cerca de su fondo y otro a mayor altura. Antes ahí, por medio de ese reloj de agua, también medían el tiempo. Maestra, Mande, ¿puedo ir al baño? ¿sí? Este último sirve para mantener el nivel de agua, lo que hace que el caudal que sale por el de abajo se mantenga constante. Y entonces este último cae en otro recipiente que posee un flotador al que se le va a encontrar unido un indicador que señala el paso del tiempo en una escala fija. Tenemos también otro instrumento que era el muy conocido, el reloj de arena. Todos han visto alguna vez a lo mejor, si no físicamente, pero a lo mejor en una imagen un reloj de arena, ¿no? Sí. El reloj de arena, como bien dice aquí, que consiste en un recipiente con dos grandes huecos. Normalmente son de cristal transparente, unidos por un pequeño, pero muy pequeño conducto, en donde uno de los huecos se rellena de arena y se coloca de tal manera que por su propio peso, obviamente queda la arena arriba, vaya pasando al otro, que sería en este caso lo de abajo, y se va cayendo la arena. Por medio de este reloj, también antes medían así el tiempo. Aquí tenemos otra imagen del reloj de arena. Entonces, dado que este conducto que les comunica es fijo, o sea, aquí bueno, aquí en medio no lo observamos bien porque trae una decoración de madera, pero bueno, la cantidad de arena que pasa es constante, o sea, no había forma que se tapara o que cayera más cantidad que en otros momentos. Entonces, quedamos que con lo que ellos podían medir antes el tiempo y que tardaba en hacerlo. Tenemos otro que a lo mejor ustedes han visto en algunas casas o películas o igual fotografías, que es el reloj de péndulo. Un reloj de péndulo es un reloj que emplea un péndulo como su manera de medir el paso del tiempo. La ventaja del uso de un péndulo es que es un oscilador armónico. Le produce algunas canciones, unos sonidos por ahí. Entonces, su frecuencia de oscilación depende tan solo de su longitud, no de la amplitud de oscilación ni de su masa, con lo cual para cada longitud de cuerda, el periodo con el que oscila era constante. De ahí nos vamos a lo que hoy es muy común en día, que es el cronómetro.
Muchos de este cronómetro ustedes los han visto, a lo mejor hasta los tengan en casa. Y si no lo tenemos en casa como tal, en el celular, claro está que te aparece el cronómetro. Todos los han visto, ¿no? Sí. Sí. Entonces, tenemos ahora que un cronómetro es un reloj de precisión que se emplea para medir fracciones de tiempo, pero fracciones de tiempo que son muy, muy pequeñas. A diferencia de un reloj convencional que utilizamos para medir los minutos y las horas que rigen el tiempo cotidiano. O sea, este es más preciso que un reloj de pared o un reloj de pulso que nada más te va a marcar a lo mejor segundos, minutos y horas y hasta ahí. Cronómetro es más preciso. Los cronómetros suelen usarse en competencias deportivas, en la industria, por ejemplo, para tener un registro de fracciones temporales más breves, como lo que eran las milésimas de segundos. Por ejemplo, ahora que les estuve yo aplicando la lectura la semana pasada, has de recordar que yo te mencionaba que yo te estaba midiendo cuántas palabras leías en un minuto. También en eso te sirve un cronómetro porque tú puedes ir viendo conforme van transcurriendo los segundos hasta dónde es el tiempo que tú tienes estimado para medir y no estar calculando por medio de un reloj a lo mejor de otro tipo, ¿vale? Tenemos ahora también otro instrumento de medición que es el calendario. El calendario bien sabemos que funciona para conocer, en este caso, lo que es el día y el mes en el que estamos, obviamente el año también. Antiguamente existieron varios calendarios como el calendario romano, gregoriano, juliano, y que con el tiempo han ido cambiando. Entonces, ahí te va un poquito de una caricatura que dice que hace mucho, mucho tiempo la gente medía el tiempo con el sol, mientras que el sol ayudaba a nuestros antepasados a medir los días, las formas cambiantes de la luna también les ayudaban a calcular los meses. Entonces aquí tenemos una ilustración. Y dice que en Egipto las crecidas regulares del Nilo eran todo un acontecimiento porque el agua traía tierra nueva a los campos. Los egipcios empezaron a medir cuánto tiempo pesaba entre las lunas para poder pronosticar cuándo llegarían las inundaciones. Entonces, más adelante se idearon unos métodos sencillos para medir el tiempo. Los egipcios fue así como utilizaron no lo alcanzo a ver bien, gnomones, que al moverse el sol en el cielo, la sombra de un simple palo se desplazaba en el suelo y unas piedras servían de marcadores. Y por la noche usaban clepsidras, que el agua caía de un cuenco a otro y ambos grabados con marcas para medir el tiempo. Entonces fue así como los egipcios fueron los primeros en dividir el tiempo en horas. Y para resolver este problema, bueno, nuestro mundo ha sido dividido en 24 ilusos horarios, correspondiendo cada uno a una hora. Y siguiendo los meridianos, que lo de los meridianos también, que también ya lo habíamos visto en geografía. Y bueno, chicos, pues hasta aquí es así el tema de matemáticas. ¿Tienen alguna duda? No. ¿Ninguna? No. Maestra, Mande. maestra, nada más tantito puede regresar a la primera. Nada más. A la primera, la de la portada. Sí. Ah, no, a la segunda. ¿A esta? Sí. Ok. Yo dije, ¿te gustó la portada que se mueve? Bien, chicos, ahorita que vuelvan a entrar, necesito que tengan a la mano su libro de matemáticas
para indicarles algunas páginas que van a trabajar en esta semana y aparte de las actividades que ya les había comentado. Ah, ya lo retiré, ¿verdad?